médico cardiólogo, sobre cómo evitar un infarto a temprana edad y que está participando del Congreso de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Este es el Congreso número 20. ¿Cómo estás, doctor Carlos Pereira? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estos minutos con tu audiencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mira, tenemos una cantidad de casos de gente joven y infartos inesperados, pero se sale de la estadística. Yo no sé si mantienen algún tipo de registro, qué es lo que está pasando, por favor. Sí, para serte sincero, no hay cifras oficiales de anuario de morbilidad y mortalidad desde hace prepandémicas, ¿ok? Pero sí nosotros notamos en nuestra práctica clínica habitual un elevado número de casos en pacientes jóvenes menores de 50 años con síndromes coronarios agudos y que se presentan desde lo que puede ser una angina de pecho, que la gente popularmente conoce como preinfarto, o un infarto del miocardio, que ya es una patología de mucha mayor gravedad. Ujú. Bueno, pero es que tú sabes que también pues después del post-COVID se han visto casos. Siempre, Eh, bueno, hemos invitado a eh, distintos médicos, dicen que queda como en algunos pacientes un problema en el pericardio y no lo saben, salen a trotar y tal, en la pericarditis y de repente les da un infarto. Y entre otro tipo también de efectos que terminan por el corazón, infartos fulminantes. Y gente joven, cuéntame. es correcto, es correcto. Como tú bien indicas, la enfermedad, la infección por COVID-19 es una patología inflamatoria que puede producir pericarditis u otro tipo de inflamaciones a nivel orgánico, pero también produce fenómenos trombóticos, ¿ok? La formación de coágulos y una manera de la presentación de estas complicaciones es el infarto del miocardio, la trombosis coronaria, que es mucho más e incluso peligrosa que lo que viene a ser la pericarditis. La pericarditis es una patología que, si bien al paciente lo pone muy sintomático, si la pericarditis no se hace constrictiva, sino solo inflamatoria, el paciente posterior a varias semanas va a tener cierta mejoría. Pero el infarto del miocardio como complicación trombótica sí genera una posibilidad de muerte más elevada, sobre todo porque se presenta en pacientes jóvenes. Este proceso inflamatorio post-COVID ha hecho que muchos pacientes jóvenes, que incluso vemos que no tienen factores de riesgo como los que popularmente vemos como obesidad o tabaquismo importante, son pacientes quizás con menos factores de riesgo y igual presentan eventos coronarios de considerable importancia. Sí, importante lo que dices. Sin embargo, las personas que han sufrido de COVID deberían verse y ver si tienen algún problema cardiovascular, porque en verdad la gente muere a la final porque se le para el corazón, sea la enfermedad que sea. Yo creo que eso ya es lo definitivo. Sí, Entonces es muy importante que vean siempre un cardiólogo, ¿no? es correcto, como tú bien indicas, lo primero fundamental, la inmunización. O sea, está Ajá. demostrado que pacientes inmunizados o que tengan su esquema de vacunación inicial tienen formas de la enfermedad mucho más, con síntomas leves y mucho más benignas, con menos complicaciones. Y segundo, después que los pacientes han tenido un COVID que puede ser leve o moderado, o sea, con síntomas más importantes o que hayan ameritado hospitalización, sí es mandatorio una evaluación cardíaca en las primeras 4 semanas para evaluar si hay pericarditis, si hay algún riesgo, si se disminuyó la capacidad cardiopulmonar, si hay alguna aparición de arritmias, que son otros de los fenómenos que están asociados al COVID, y por lo tanto sí es recomendable una evaluación más precoz posterior al COVID, sobre todo los pacientes que tuvieron síntomas más allá de los síntomas leves, que puede ser un síntoma gripal o viral, sino que ameritaron probablemente tratamiento o estar en observación en un centro o estar incluso hospitalizados, ameritan la evaluación por el cardiólogo. Muy bien, bueno, también para cualquier persona, a partir de qué edad tienen que ir al cardiólogo, hacerse una prueba de esfuerzo, ver si tienen tensión alta y bueno, siempre la mayoría de la gente tiene un problema cardiovascular, ¿no? Es correcto. Recordemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel global, no solo aquí en Venezuela, sino en el continente latinoamericano e incluso en el globo terráqueo. O sea que realmente la prevalencia, la incidencia de estos casos es muy elevada, y lo que recomendamos nosotros como especialistas es que los pacientes posteriores a los 40 años, cuando tienen factores de riesgo importantes o no tienen un hábito de vida saludable, deben empezar a tener evaluaciones tempranas con su médico internista o su cardiólogo.
Esto nos va a ayudar a detectar precozmente la posibilidad de enfermedad coronaria, la posibilidad de hipertensión arterial, que son las causas más frecuentes de enfermedad cardiovascular, y detectándolas a tiempo evitamos eventos cardiovasculares mayores. Ujú. Adicionalmente a esto, los pacientes que ya tienen antecedentes familiares, donde hay muerte súbita, Sí, donde hubo padres o madres que hayan fallecido por enfermedad coronaria, por infarto, por problemas trombóticos, incluso enfermedad cerebrovascular, deben tener chequeos incluso más precoces, porque la incidencia de esta patología o la penetración hereditaria de estas patologías en estos pacientes es mucho mayor que la de la población general. es así. Estamos hablando con el doctor Carlos Pereira, médico cardiólogo. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el Congreso de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista y qué significa, por favor? Sí, sí, con mucho gusto. Yo formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Nuestro congreso anual se está realizando los días 16, 17 y 18 en la ciudad de Caracas, en el Hotel Eurobuilding. El día de hoy tuvimos la jornada precongreso con técnicos y enfermeras, con de verdad una capacidad abarrotada de la sala en el Hotel Eurobuilding. Mañana empezaremos con nuestro programa general. Nuestra área de especialización dentro de la cardiología, si bien todos somos cardiólogos, es el intervencionismo. O sea, lo que nos dedicamos es a resolver por procedimientos mínimamente invasivos patologías cardiovasculares que probablemente hace 10 o 15 años tenían que ser probablemente operadas. Por lo general, lo más frecuente, incluso la revascularización coronaria, lo que la gente conoce como bypass coronario, cirugía corazón abierto de puente coronario. Hoy se puede resolver una gran cantidad de casos con procedimientos mínimamente invasivos, con tiempos de recuperación muy cortos y con tasas de éxito muy elevadas. Muy bien, también quería preguntarte sobre esta nueva inteligencia artificial. Vienen unos lentes especiales de 3D de Apple para el año que viene, un poco costosos, pero he visto que se pueden hacer hasta operaciones a través de ellos, o bueno, con un holograma. ¿Cómo ves este futuro y la tecnología y con el tema cardiovascular? Sí, de las ramas más precoces o que más avance tecnológico tienen en la medicina es esta parte del intervencionismo cardiovascular. Esto es una especialidad que surgió, la primera angioplastia, lo que llama la gente popularmente de destapar una arteria coronaria, es de 1977, Pedro. O sea, es una Wow. especialidad que tiene apenas 46 años, que en medicina, para compararlo con otras especialidades, digamos, de mucha mayor longevidad, pediatría, ginecostetricia, es una especialidad relativamente nueva. Y hemos cambiado con los avances tecnológicos el paradigma de la enfermedad cardiovascular. Hemos logrado tasas de recuperación mayores y probablemente esto con la inteligencia artificial se están creando software que permiten ayudar al médico a hacer mapeos de estructuras cardíacas, a tener reconstrucciones del órgano de mejor calidad para poder colocar los dispositivos de manera más exacta y más segura. Todo esto va a redundar sin duda alguna en avances tecnológicos que van a permitir cada vez hacer incisiones más pequeñas con recuperaciones más rápidas y con tasas de éxito de patologías mucho más complejas que antes eran indudablemente tenían que ser a cirugía de corazón abierto, y hoy en día se pueden resolver con mucha facilidad y con muy buena posibilidad de éxito a través de heridas que por lo general son de 1 centímetro o 2 centímetros. Los dispositivos que están desarrollados hoy tecnológicamente permiten que estas patologías se resuelvan de esto, y la manera de predecir cómo son los modelos biológicos, la inteligencia artificial ha venido a revolucionar ese ámbito de la enfermedad cardiovascular. Excelente. Bueno, Carlos, te invito la próxima vez, ojalá que puedas venir acá. Me gustaría hablar contigo con las soluciones que se puede hacer con marcapasos, esta inteligencia artificial, para elaborar este tema un poco más. O sea que muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Pedro. Era el Seguro. doctor Carlos Pereira, médico cardiólogo. Vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos.